Iniciamos ahora sí grabación y comenzamos, ¿ya? Es importante que nosotros recordemos lo que hemos hecho en quinto ciclo, ¿correcto? Porque en quinto ciclo ustedes lo que hicieron fue evaluar la relación entre los datos de vida, ¿no es cierto?, que son tiempos, y la probabilidad de falla. Y lo analizaron a través de tres distribuciones de probabilidad, ¿no? La distribución Weibull, distribución normal, la distribución exponencial, ¿no? Y de estas tres hicieron después un posterior análisis de hipótesis, ¿no es cierto?, para verificar cuál de estas era la mejor para la evaluación de esos datos de vida. Bueno, lo cierto es que se dieron cuenta ustedes que había una distribución que terminaba aplicando de forma acorde a las tres zonas de la curva de la bañera, ¿no es cierto? Estamos hablando ahí básicamente de la distribución Weibull. Y en la distribución Weibull yo analizaba dos parámetros, ¿no? Uno conocido como el logaritmo del tiempo o de la edad, ¿no es cierto? Y el otro conocido como el logaritmo doble de la confiabilidad, ¿ya? Así como los he escrito, ¿correcto? Y ustedes vieron pues que al tener datos de vida, hacía sus aproximaciones respectivas, ploteaba esta información y terminaba teniendo pues posicionados ahí los datos de vida, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que, bueno, ustedes veían pues, ya digamos con 5 datos de vida, no importa el número ahorita, veían que tenía pues una cierta tendencia, ¿no? Seguían una cierta tendencia y lo que se ha trabajado es tratar de orientar esta tendencia a una tendencia lineal, ¿no? Por el método de trabajo que se utiliza, ¿ya? Entonces, bueno, independientemente del pulso que se pueda tener acá para trazar, pero estamos dando a entender que esto es una tendencia lineal, ¿correcto? Y cuando yo trabajaba con esta tendencia lineal, esto lo quería evaluar porque me había dado cuenta que había una función que relacionaba a estos datos de vida con su respectiva variable independiente, o más bien dependiente, perdón, que era la confiabilidad. Y qué es lo que nos interesa evaluar, ¿no es cierto? Porque hemos visto que esos modos de falla pues nos afectan a la confiabilidad justamente, ¿no? Entonces, esta confiabilidad, según esta expresión, estaría dada por el número de Euler, ¿no es cierto?, elevado a el tiempo sobre algo que le llamaron vida característica, y que ya saben y recordando, cumplía con definirme el tiempo más típico para la ocurrencia de la falla, y luego todo esto elevado a la beta, ¿no es cierto? Que básicamente lo que representaba ese beta era la posición de la curva de la bañera, ¿no es cierto? O del elemento dentro de la curva de la bañera. Es decir, si este parámetro beta resultaba menor a 0.95, yo podía decir que este elemento para el cual estaba analizando sus datos de vida estaba en una fase prematura y estaban ocurriendo las fallas por mortalidad infantil, ¿no es cierto? Y si me encontraba con un beta entre 0.95 hasta 1.05, pues podía decir
que se encontraba en una etapa de madurez o de fallas aleatorias, ¿no es cierto? Donde pues me afectaban circunstancias tales como la propia operación que se le estaba dando al equipo, qué sé yo, ¿no? Y finalmente, si beta era mayor a 1.05, pues nos estaba mostrando que ese elemento estaba en su etapa de fallas por desgaste. Entonces, claro, un equipo que tiene diferentes elementos, los cuales tienen sus propias características de falla, cada uno de estos elementos tiene o se ubica, de acuerdo a sus características de falla, en una zona determinada de la curva de la bañera. Y entonces, por eso es que un equipo puede terminar teniendo toda la curva de la bañera. ¿Por qué? Porque es una suma o un conjunto de elementos que cada uno tiene su propia curva de la bañera en la zona determinada, y de esa manera pues teniendo tantos elementos que pueden estar en zona prematura, como otros tantos en zona de madurez, como otros tantos en zona de envejecimiento, se forma la curva de la bañera de un equipo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero acá ya saben que hablamos desde el causante de la falla. Entonces estamos hablando de elementos que pues nos generan ese tipo de situación. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos ya recordando nuestra fórmula de confiabilidad, ¿no es cierto? Pero eh, seguramente ustedes vieron la fórmula de confiabilidad no así, sino que ustedes dirán, pero ahí falta un parámetro. Acá en esta condición, ¿no es cierto? Cuando la tendencia es lineal, ya no falta ningún parámetro. El tercer parámetro ya está ahí, con su valor que tendría que ser 0, ¿ya? Pero justamente ahora vamos a tener nosotros, observando esta muestra de datos de vida, nos vamos dando cuenta que, oye, pero esos datos, como que la forma que tienen de tendencia no es lineal. Pareciera que estos datos tienen una tendencia, espérense, mejor cambio de color. Ya está. Pareciera que estos datos tuvieran una tendencia media polinómica, ¿no? Polinómica por el pulso, pero ya borré otro, ya después vuelvo a corregir eso. Entonces, miren, como que pareciera que la tendencia es así, ¿no es cierto? Algo polinómica. Entonces, ya se está alejando fuera de lo lineal, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo tengo esta serie de circunstancias, ¿qué cosa podría ser? Bueno, lo que voy a tener que hacer es explorar por qué. ¿Por qué tendrá esta forma polinómica? Y si es que el hecho de tener esa forma polinómica me hace trabajar con la función confiabilidad con sus tres parámetros. ¿Correcto? Entonces, ¿de qué tercer parámetro estoy hablando? El que está en la fórmula de arriba con valor de 0, ¿no es cierto? Pero que en este caso ya no es 0, sino que tiene un valor determinado, sea negativo o sea positivo. Esa gamma representa la vida libre de fallas, ¿no es cierto? Vida libre de fallas. Eso quiere decir que durante ese tiempo o hasta esa cantidad de tiempo, la confiabilidad se mantiene en 100%. No hay probabilidad de falla, ¿correcto? O sea, el elemento no debería fallar, ¿ya? Entonces, justamente nos vamos a encontrar nosotros con esta situación. Pero lo que vamos a entender es para qué nos sirve ese parámetro gamma y finalmente qué más nos va a permitir realizar en los demás parámetros. ¿Ya? Y justamente ese parámetro gamma juega pues un papel importante porque podría tomar, así como en el caso de la fórmula que está arriba con color verde, que el parámetro de forma resulta siendo 0,
Es decir, que desde que inicia a trabajar un elemento ya presenta probabilidad de falla. Hay otros casos en los que no es así. Les voy a hablar del primer caso, ¿correcto? Y después entraremos a evaluar ya el segundo caso. El primer caso en el que difiere este valor gamma del 0 es cuando yo tengo esta coyuntura, ¿no? Tengo, por ejemplo, el tiempo y tengo acá el nivel de confiabilidad, ¿ya? La confiabilidad, ¿correcto? ¿Y qué va a pasar? Que hay situaciones en las que ciertos elementos parten su nivel de confiabilidad de 100% y su etapa de probabilidad de falla desde antes de que empiecen a trabajar instalados en un equipo. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué circunstancias habrán acontecido? Bueno, eso vamos a tratar de entenderlo, ¿ya? Pero miren, apareció, la probabilidad de falla, ¿no es cierto? Antes de que este equipo o de que este elemento empezara a trabajar en un equipo, antes de las 0 horas. ¿Qué habrá pasado? Bueno, pues hay, a nivel de fabricación, se hacen mucho los controles de calidad, ¿no? Entonces, a veces los ensayos de control de calidad son destructivos, porque lo que hacemos es comprobar en funcionamiento previo a ciertos elementos. Entonces los sometemos a pruebas sin haber estado instalados en un equipo. Y esas pruebas ya son horas de operación en una máquina, o en un elemento, perdón. Entonces después estos elementos los colocamos a la máquina y entonces nosotros consideramos que su vida, ¿no es cierto?, es a partir de que se colocó en la máquina. Y efectivamente, pues desde ahí recién están acumulando sus horas de trabajo. Pero lamentablemente, cuando nosotros presentamos este tipo de circunstancias, quiere decir que ha habido una vida previa, ¿correcto? Y esta vida previa justamente está dada por este elemento gamma negativo. Eso quiere decir que viene de una vida previa, ¿sí? Y por ende, al momento en que se colocó en el equipo para que empiece a trabajar, ya llevaba horas de trabajo, ¿correcto? Y pues simplemente ya partía con un nivel de confiabilidad menor al 100%. Y eso podría generar que, por ejemplo, pudieran darse fallas prematuras, ¿ya? En el elemento, ¿ya? A ver, ¿ya? Y entonces, según lo que me dice, digamos, los estándares de mantenimiento para analizar este tipo de datos, ¿no? El R cuadrado no está mal, ¿ya? Yo quisiera que fuera más cercano a 1, pero no está mal, pasa ese 95%. Pero a mí lo que me extraña es, por ejemplo, ese valor de beta, que si bien es cierto, no es de los más altos que podría haber, pero ese 3.30 prácticamente ya me estaría diciendo que oye, el mantenimiento que está haciendo en este caso de estos ductos, ¿no es cierto?, de estos elementos de las bombas hidroneumáticas, es idóneo, o sea, está haciendo bien las cosas, ¿ya? ¿Por qué? El beta tiene implicancias muy importantes en esto. Y bueno, un valor, así como lo teníamos de 3.022, miren que estaría por acá, ¿no es cierto?, en esta zona. Prácticamente ya en una zona donde se está terminando
la curva de la bañera, ¿no es cierto? Y por ende, al terminar la curva de la bañera, estamos como que en el fin de la vida del elemento. Entonces, mientras más cerca a esa vida el elemento esté, es mejor, ¿no es cierto? De todas maneras. Por eso que los valores de beta altos me pueden ir indicando que el mantenimiento que estoy haciendo está siendo satisfactorio, porque estoy llevando al elemento a su máximo de vida posible. Entonces, no es que eso no sea bueno, sino que debe llamarme la atención, ¿ya? Debe llamarme la atención en el sentido de que, bueno, a ver, tendré que revisar más detalles, ¿no? Y justamente ese beta es el que me lleva a poder decir, oye, acá en estos 3 datos de vida, estos 3 primeros, noto que están un tanto alejados de la línea de tendencia. Miren, este está bien lejos, este también, este se acerca un poco, pero igual sigue lejos, ¿no? Entonces, qué raro. A ver, voy a, así como hizo Marcos, ¿no? Voy a darle otro tipo de tendencia. Entonces, agrego una línea de tendencia, esta vez no lineal, le voy a agregar una polinómica de orden 2, ¿ya? Y voy a presentar igual su ecuación y su valor de R cuadrado, ¿ya? Y le vamos a cambiar de color para que no nos confunda, ¿ya? Vamos a ponerle un rojo, ¿ya? Así, perfecto. Y entonces, esta es su ecuación, ¿ya? Y miren el R cuadrado. O sea, he llegado a subir en la fuerza de la relación de estas variables en más de 1%. Y eso es importante, es un incremento importante que se ha dado. Entonces, justamente eso me da pie a entender que probablemente acá yo ya no tenga solamente 2 parámetros en Weibull, sino tal vez tenga 3 parámetros, ¿ya? Entonces, ahí entramos a evaluar el modelo matemático. Este es el modelo matemático en el que yo me encuentro con una polinómica, ¿sí? ¿Y qué me dice que haga este modelo matemático? Lo primero que me dice es, a tu coordenada Y, encuéntrale 2 puntos extremos, pero que calcen con tu tendencia polinómica, ¿ya? 2 puntos extremos. Entonces vamos a irnos ahí al Excel y yo lo que voy a hacer es, voy a insertar una flecha, ¿ya? Y le vamos a cambiar de color para que se distinga, ¿ya? Espérenme un ratito, vamos a poner un color verde y le vamos a poner un mayor ancho, ahí está. Entonces miren, yo por ejemplo podría decir, acá yo tengo un punto extremo que coincide con esta coordenada 1.9 y que llega a la línea de tendencia polinómica en ese punto que está llegando a la punta de la flecha, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa podría ser mi primera coordenada, ¿ya? No me ha salido muy recta que digamos, ya, la arreglo ahí mejor, ¿ya? Entonces, esa sería mi primera coordenada de acuerdo a lo que me pide ese modelo, ¿ya? Entonces, yo voy a agarrar y como es mi eje Y, le voy a decir, ese va a ser mi Y1. ¿Qué valor? Menos 1.9. ¿Ya? Perfecto. Y de ahí voy a elegir una coordenada superior a la que le voy a llamar Y3. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, voy a copiar esta flecha. Uy, ya, ahora sí. Y miren, voy a venir acá el punto máximo, no el dato de vida, sino la tendencia. ¿Por qué coordenada está pasando? Por acá ya no veo que
que haya intersección de la tendencia. Seguramente esto se puede proyectar, pero no voy a ser proyectado, sino que choque con la tendencia. Entonces yo creo que el último punto es este, ¿ya? Esa es la última coordenada, la coordenada superior máxima que veo que esté llegando a la tendencia. 0.6, ¿ya? Muy bien, ya hice los dos primeros pasos que tenía en este modelo, ¿ya? Después, ¿qué me hice? Me dice, entre esas tus dos coordenadas extremas que tienes, ahora calcula una coordenada que se encuentre a la mitad de ambas. A la mitad, miren, la distancia entre la coordenada mínima y la del centro es igual a la del máximo y la del centro, ¿ya? Entonces, quiere decir que voy a tener una coordenada Y2. ¿Y dónde se va a ubicar? A la mitad, ¿ya? Entonces, estará en el promedio, ¿no es cierto?, entre esta coordenada y esta otra, ¿ya? Y me sale menos 0.65. Ya está. Entonces vamos a corroborar si realmente la distancia será la mitad. Vamos a ver acá, valor absoluto de la distancia de menos 0.65 menos 1.9, ¿no es cierto? Me sale 1.25, es una distancia, está bien. Igual valor absoluto 0.6 menos 0.65, perdón, coincide. Entonces quiere decir que sí es el centro, ¿ya? Sí coincide, entonces he corroborado eso y lo que voy a hacer ahora es también colocarle pues una línea de referencia, ¿ya? Más o menos por ahí está, no sé si le habré dado exactamente al 0.65, pero está por ahí, ¿ya? Ahí están mis tres coordenadas. Después, ¿qué me dice el modelo? Me dice, ya una vez que hayas determinado tus tres coordenadas, para cada una de esas tus tres coordenadas, quiero que me des el valor de x, que en este caso me está mostrando el valor de x en función del tiempo. Para nosotros no está en función del tiempo, pero no importa, vamos a calcular esos sus valores de x, ¿ya? Entonces, yo voy nuevamente al Excel y digo lo siguiente, ¿no? El valor de x, bueno, esta es su ecuación cuadrática, entonces, allá tendré que obtener nada más los valores de x para estos y, ¿no? Reemplazo en y puedo obtener los valores de x, ¿correcto? Listo, entonces, necesito... Entonces, ¿qué pasa? Que en nuestro caso, nosotros no tenemos y igual a 0. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Porque tenemos a y con un valor. Si yo paso a y al lado derecho de la ecuación, podría ya igualar a 0, ¿no es cierto? Y poder utilizar la fórmula general. Entonces, lo que se podría hacer en este caso es lo siguiente, ¿no? Podría tener una nueva ecuación que sea ax cuadrado menos, perdón, menos, no, más bx, ¿no? Siguiendo esta fórmula general que yo he puesto ahí arriba, más c, y como estoy pasando y a este lado, pasa con signo negativo, menos y igual a 0. Entonces, para utilizar ahora la fórmula general, este dato de c menos y sería el que tendría que entrar acá en lugar de este c en la fórmula general. Nada más. Y con eso deberíamos tener ya nuestros valores x, que podrían ser 2 porque es cuadrático, ¿no es cierto? O uso el más o uso el menos. Y veremos cuál de los valores vamos a utilizar, ¿ya? Entonces voy al Excel y voy a mostrarles el cálculo. Ahí está. Yo ya he copiado mis tres coeficientes de la ecuación A, B y C, ¿ya? Ahí está.
A, B y C, ¿ya? Y acá, miren, voy a escribir la fórmula general, ¿ya? Entonces, atentos, por favor, ¿ya? Vamos a ver. Dice que la fórmula general es así, ¿no? Menos B, ya, menos B. Siempre fijando, ¿ah? Porque voy a utilizar en las otras celdas también eso. Menos B, ahí sería más menos. Voy a empezar con el más. Después me dice raíz cuadrada de B al cuadrado. Entonces nuevamente B al cuadrado. Menos 4, vamos a poner acá 4 por A, fijando siempre, por C, ¿no es cierto? Pero acá sería por C menos el valor de Y respectivo. Ahí está Y. Eso no lo bloqueo porque ese sí va a depender del valor respectivo que tenga, ¿ya? Y todo esto entre 2 por A. Y ese sí lo fijo. ¿Ya está? Ahí está, entonces, miren todos los valores, ¿ya? Voy a corroborar. Para X1, X1 le corresponde a Y1. Entonces Y1 dice que es menos 1.9. Lo llevo hasta acá, hasta la tendencia polinómica. Subo, ¿no es cierto?, al eje X y está por encima de 8.1, antes de 8.2, un poquito más allá de la mitad. Sí, pues coincide, 8.17, ¿ya? Sí, coincide. Y así coinciden todos los demás, ¿no? 8.46 y 8.91 más o menos, ¿no es cierto? ¿Ya está? Si yo le pusiera el signo negativo acá, voy a probar, miren cuánto me sale, 10.72. Ni hablar, no corresponde, pues, no corresponde. Entonces tenemos que trabajar con el signo positivo, ¿ya? Ahí están nuestros valores, ¿correcto? Pero son para nosotros nuestros valores de X. Y nosotros, X, hemos considerado que es esta variable, el logaritmo del tiempo. Entonces, voy a pizarra, nuevamente. Así voy a estar entre pizarra, Excel, ¿ya? Entonces, ahora en pizarra, lo que voy a hacer es que como para nosotros, X es igual al logaritmo natural del tiempo, entonces voy a despejar lo que necesito, que es el tiempo. Y sería el tiempo es igual al número de Euler elevado a la X. ¿Sí? Esto es lo que voy a utilizar y con eso ya voy a tener mis tiempos. ¿Ya? Regreso al Excel entonces. Entonces, vamos a poner acá. Cada uno de nuestros X debe tener su propio valor de T, ¿no es cierto? Ya está. Y dice que es E a la X. En el Excel, el número de Euler es EXP nada más y sería elevado a la 1 si quiero tener el número mismo, pero no quiero elevarlo a la 1, sino quiero elevarlo al valor de X. Ahí está. Y lo que me está dando son tiempos. Ahí está. Ya está. Entonces mis 3 tiempos. ¿Ya? En horas. ¿Correcto? Entonces, ¿qué me dice el modelo matemático ahora? Vamos a ver, aquí está. El modelo matemático me dice que teniendo ya esos 3 tiempos, entonces puedo calcular gamma. Puedo calcular la vida libre de fallas, ¿correcto? Entonces voy a hacer ese cálculo de gamma, ¿sí? Y representando, ¿no es cierto?, los tiempos según lo que necesito acá, ¿ya? Entonces voy a llevar esa ecuación nada más y la voy a colocar acá. Vamos a insertar entonces
gamma. Ahí está gamma. Y dice que es igual, en primer lugar, a T2, ¿no es cierto? Menos, 3 paréntesis, ¿ya? T3 menos T2, T3 menos T2, por T2 menos T1. T2 menos T1. Entonces el numerador entre, nuevamente, 2 paréntesis, T3 menos T2, T3 menos T2, ¿correcto? Menos T2 menos T1, ¿ya? T2 menos T1. Ahí está. Y me sale un valor de 2476.14 horas. ¿Ya? Positivo me ha salido. Entonces, ¿qué cosa hemos obtenido nosotros? Bueno, hemos obtenido lo que voy a mostrar acá en la gráfica. Hemos obtenido un valor de gamma positivo, mayor a 0, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se configuraría esto? Estaría representando lo siguiente. Déjenme trazar nada más, aparte las líneas, ahí está. Asumamos que esa línea es completamente horizontal, ¿ya? No se dejen llevar por las apariencias. Ya está, ahí está. Y esa línea coincide con el 100%, ¿ya? O sea, 100% de confiabilidad. ¿Y qué pasa después? Lo que pasa es que a medida que aumenta el tiempo, sabemos que la confiabilidad decrece, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, recién a partir de este tiempo que nosotros le estamos llamando gamma, es que aparece probabilidad de falla. Entonces, quiere decir que este tiempo de gamma horas, gamma unidades, con las que estén evaluando, es un tiempo garantizable, ¿sí? Que lo que me dice es que no existe probabilidad de falla, por ende el elemento no debería fallar. ¿Por qué? Porque está libre de fallas. Por eso que ese gamma se denomina vida libre de fallas, ¿ya? Entonces no debería fallar. Aparte de representarme esta característica como parámetro, también lo que me está mostrando es que si es un tiempo en el cual no debería haber fallas, quiere decir que no debería ejercer dentro de ninguna acción de mantenimiento que sea directa hacia el elemento, ¿no es cierto? Porque si no, lo que estaría haciendo es generar un desperdicio. Porque ¿para qué le doy mantenimiento si sé que no va a fallar? ¿Sí? Lo que estoy haciendo es un mal gasto, ¿correcto? Entonces, esas referencias me está dando este gamma positivo. Muchos fabricantes, cuando hacen sus análisis de sus elementos, lo que fabrican, justamente las pruebas que hacen es para poder determinar gamma. Y este gamma es el periodo que nos pueden ellos dar de garantía. Pero obviamente, como es fabricante, dicen, por ejemplo, en el caso, ¿no? 2400 horas creo que era gamma. En la vida nos van a decir, yo te voy a dar una garantía de este elemento por 2400 horas. No, ni hablar. Lo que normalmente se hace es que nos garantizan por la mitad de eso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí se diría, este elemento te doy una garantía por 1200 horas, digamos, ¿ya? Entonces, es como se maneja este gamma para
a nivel de la garantía que se puede ofertar respecto a un producto. ¿Ya? ¿Me entendieron esta parte? ¿Ya? Vamos a apoyarnos de nuestro modelo anterior, en el cual hacíamos que gamma fuera 0. Y ustedes dirán, ¿y cómo pues vamos a hacer que gamma sea 0 si gamma no es 0? Entonces, yo lo que les voy a decir, miren lo que vamos a hacer en esta situación. Voy a hacer que gamma se convierta a 0. ¿Cómo así? Porque voy a trazar ahora el eje en este punto, ¿no es cierto?, hasta donde llega gamma, ¿ya? Y voy a hacer la estimación ahora considerando, moviendo o desplazando ese eje vertical de la confiabilidad hasta las gamma horas, y a partir de ahí contaré que ya no hay gamma, ¿no es cierto?, porque ya la confiabilidad está bajando, ¿ya? Entonces, eso ya me permite trabajar con el modelo de confiabilidad anterior, el verde, con 2 parámetros, porque ya desde ese punto hacia adelante ya no tengo gamma, ¿correcto? Entonces, ¿qué cosa tendría que hacer? Bueno, lo primero, que cuando yo hice mi análisis de datos de vida, voy a cambiar acá de color, yo hice mi análisis de datos de vida, estos mis datos de vida venían desde este origen, ¿no es cierto?, del tiempo y la confiabilidad que es 0, ¿no es cierto? Arrancaban desde ahí mis datos de vida, ¿sí? Y llegaban, ejemplo, hasta ese punto, ¿ya? Entonces, quiere decir que este dato de vida, que representa todo ese tiempo morado, ¿no es cierto?, dentro de ese tiempo hay un tiempo en azul, ¿no es cierto?, que es este gamma. Ya, muy bien. Seguimos. Entonces, lo que les estaba diciendo era que este dato de vida yo podría dividirlo en 2 segmentos, ¿no es cierto? Un primer segmento durante el cual no debería haber fallas, y un segundo segmento en el cual ya podría empezar a tener la probabilidad de falla, ¿no es cierto?, que es este otro segmento que voy a marcar, ¿ya? Entonces, ahí pueden ver, ya voy a arrastrar nada más esto y ya está, para que coincida hasta ahí. Listo. Ahí están entonces nuestros 2 segmentos. ¿Qué quiere decir? Que si a todos nuestros datos de vida yo le quito el gamma, entonces voy a tener el segmento durante el cual ya tenían probabilidad de falla. Y eso es lo que voy a hacer. ¿Para qué? Para poder utilizar el modelo matemático, ¿no es cierto?, de la confiabilidad, que solamente considera 2 parámetros. ¿Ya? Entro al Excel y, espérenme, tengo que compartir. Ya está, ahora sí. Muy bien. Ahí están viendo. Entonces, justamente lo que voy a hacer es, para poder hacer un manejo rápido, voy a copiar esta tablita ya del análisis, ¿ya? Acá a esta celda, y voy a tener nuevamente los datos de vida. Pero lo que tengo que hacer es quitarle a los datos de vida esa vida libre de fallas, ¿ya? Entonces, 3500 menos gamma, ¿ya? Y voy a bloquear para poder jalar. Me estaría diciendo que, por ejemplo, para el dato de 3500 horas, el dato de vida de 3500 horas, su periodo o su segmento de horas que ya tenía probabilidad de falla eran solamente 1023. Y así, todos los datos tienen su periodo de vida que está afectada por la probabilidad de falla. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora?
voy a hacer un nuevo análisis, pensando ya en ese segmento de tiempos con probabilidad de falla, ¿ya? Entonces, ahí sí voy a trabajar netamente con una tendencia lineal, ¿sí? Porque ya estoy en una zona en la que estoy eliminando el gamma, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque el gamma está previamente. Entonces voy a pasarle la tendencia lineal y vamos a ver cuál es su nivel de correlación. Ajá, miren lo interesante. ¿Qué ha pasado con el beta? 1.6198. De lo que estaba en 3.30. Ha bajado, ¿no es cierto? Ha bajado el valor de beta. ¿Sí? ¿Y qué ha pasado con el valor de R cuadrado? Es 0.9978. Ha incrementado, ¿no es cierto?, respecto al R cuadrado anterior, que era 0.9781, prácticamente 2%. Es un incremento sustancial, importante. Ustedes van a trabajar con, o van a evaluar si se trabaja con gamma o no, si es que el R cuadrado de la lineal, de la primera lineal que ustedes tracen, está por debajo de 99, ¿ya? Y segundo, si el incremento a la segunda lineal supera 1%, porque si no supera ese 1%, o sea, por ejemplo, yo podría tener acá 9781 y con mi nueva lineal llego a 9795. Es nada, pues. O sea, eso no es representativo. O sea, prácticamente estoy diciendo, no, este modelo tampoco va, ¿no es cierto? Entonces va el primero simplemente. Por gusto estaría haciendo esa nueva evaluación. ¿Qué va a pasar? Que ese gamma va a ser un valor pues bastante bajo que no conviene considerarlo, ¿ya? Entonces debe ser sustancial el incremento. 1% mínimo el incremento del R cuadrado y en la primera evaluación que ya no esté el R cuadrado de 99 a más, sino que sea por debajo a 99, ¿ya? Para que apliquemos la evaluación con gamma, ¿correcto? Entonces, muy bien. Miren, ahora, ¿qué tenemos? Lo que tenemos es que para esta zona, ¿no es cierto?, en la cual ya mi elemento tiene probabilidad de falla, entonces ya hay un beta, ya hay un eta, entonces vamos a hacer ese cálculo, ¿ya? Rápidamente, miren, vamos a poner acá beta, ¿ya? ¿Dónde está? Ahí está beta, ya está, y ahí abajo pondré eta. Y haré los cálculos como ustedes ya saben, ¿ya? Beta, ¿a qué es igual beta? En la ecuación de la recta, beta es la pendiente, ¿no es cierto? Entonces, al Excel le dicen ustedes lo que quieran calcular. Quiero la pendiente. Ya está, perfecto. ¿Pendiente de qué te dice el Excel? Pendiente de este valor de L, de Y, perdón, respecto a este valor de X, o a estos valores. Ya está. Toma tu pendiente. Ahí está entonces. Te va a devolver este valor de 1.6198. Ya está, perfecto. Eta. Eta que era igual. A ver, el eta era igual a el número de Euler elevado a la constante, ¿no es cierto?, a la intersección con el eje que tengo acá, entre beta, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer ese cálculo, pero eliminando este signo negativo. No me puede salir ese signo negativo. Entonces, ¿cómo va a ser? Número de Euler, XP, perfecto, elevado a esa intersección, pero en valor absoluto de la intersección, ahí está, intersección con el eje, ya está, ¿de quiénes? De este conocido de Y sobre este conocido de X, ¿correcto? Ahí está. Y todo esto entre beta.
Ya está. Y me sale 3.375 y tantas horas. ¿Correcto? Entonces vamos a entender un poquito, nuevamente recordando estos factores. Ya, primero el beta. El beta, ¿qué me decía? Voy a entrar, a ver, mostrarles y recordar además qué cosas representaban los parámetros, ¿no es cierto? Entonces empezamos con el beta. El poder del beta va por tres cosas. Primera, que a partir del valor de beta yo puedo definir si esos elementos están trabajando dentro de su etapa de fallas tempranas, de su etapa de fallas aleatorias o de su etapa de fallas por desgaste. ¿Correcto? Para nuestro caso, que el beta es 1.6, está claro que estamos en zona de envejecimiento. ¿Correcto? Está claro que estamos en esta zona. Ya. Ahora, ¿qué otra cosa también es importante respecto al beta? Que al indicarme en cuál de las zonas está, ya me va dando hipótesis más claras y más dirigidas respecto a la causa raíz. Por ejemplo, en fallas tempranas me dice que las causas podrían ser generadas, o sea, la falla podría ser generada por defectos de material, diseño deficiente, montajes inadecuados, mantenimiento incorrecto, calidad deficiente en elementos y repuestos. O sea, si yo veo las causas de las fallas, como que son más inherentes al producto, ¿sí? Son cosas más, incluso dirigidas hacia fábrica, porque yo acá podría recurrir mucho, como estoy determinando que es algún defecto que tiene el material, podría entrar a hacer un reclamo de garantía, por ejemplo. Obviamente demostrando bien las cosas, ¿no? ¿Ya? De ahí, si estoy en esta zona de madurez, de fallas aleatorias, me dice que las causas que generan las fallas son la operación inadecuada, o sea, mala operación de los equipos. O sea, ahí es persona, mala operación. Sobrecarga en la capacidad de producción. De repente, es también tema persona, es una negligencia porque se trata de que de repente yo por mejorar la producción estoy sobrecargando la capacidad productiva de mi sistema. ¿Ya? Y otra que tiene que ver con los cambios constantes en las condiciones de funcionamiento. De repente, pues yo tengo un equipo que es itinerante, ¿ya? Y mi equipo se va así, en el día constantemente se va moviendo de el lugar A al lugar B, al lugar C, al lugar D, y todo el día está en esos cambios constantes de operación. ¿Sí? Entonces, por eso podrían darse también fallas aleatorias. En cualquier momento me podría pasar una falla. ¿Ya? Esa zona es complicada. Luego, en la etapa de envejecimiento, obviamente ya estamos hablando de fallas por desgaste, pero sus causas, miren, ¿qué dice acá? Exceso de uso, desuso o abuso, y se generan por el tiempo o por las inclemencias del entorno. Entonces, nosotros estamos en esta zona, ¿correcto? Con este caso de vamos a recordar el casito, con el caso de este ducto de la recarga del aire del tanque presurizado de estos sistemas hidroneumáticos. Nos dice 1.61, estamos en fallas por desgaste y eso nos lleva a poder evaluar sus causas probables. Entonces yo podría decir acá, estos sistemas hidroneumáticos, a ver, este es su ducto de la recarga de aire. ¿Habrá un exceso de uso? Posiblemente, ¿no es cierto? Posiblemente haya un exceso de uso. O sea, exceso de uso se refiere a no que esté utilizando fuera de lo que debería utilizar el elemento, sino que este elemento por su naturaleza tiene un uso constante. Si lo comparo con un automóvil, por ejemplo, el sistema de frenos es un sistema de frenos que en general debería fallar por desgaste
y su causa más probable debería ser el exceso de uso, porque piso a cada rato el pedal de freno, pero es el uso que debe tener, o sea, es el uso normal que este sistema tiene, ¿ya? En el caso de estas recargas de aire, cada vez que el sistema hidroneumático requiera generar presión, va a tener que funcionar este elemento. Va a tener que captar aire, ¿no es cierto? Y generar la presión necesaria. Entonces, yo podría decir que sí se puede tratar de exceso de uso. Desuso no creo que sea, porque no se va a dejar de utilizar. En cualquier momento va a requerir aire, entonces va a succionar y para tener presión. Abuso. Esto que me menciona de abuso, ¿ya? Generalmente está relacionado con las inclemencias del entorno. ¿Qué cosas son inclemencias del entorno? Que el entorno es complicado, o sea, es un entorno que, por ejemplo, acá podría decir, de repente estas bombas están en una zona muy húmeda, ¿correcto? Entonces, el elemento está trabajando bajo sus condiciones normales, pero en esta zona que es agresiva como para estos elementos. Entonces, como que acá yo estoy entre exceso de uso y abuso, ¿sí? Pero se dan cuenta, ya este beta a mí me eliminó posibilidades de decir, ¿sabes qué? La falla es por mala operación. O ¿sabes qué? La falla es porque el material es deficiente. No, ya no puedo decir eso porque ya estoy trabajando con un beta que me está llevando a zona de desgaste, ¿ya? Entonces se cierra el análisis causa-raíz. ¿Qué más? ¿En qué más me ayuda el beta? El beta me ayuda en poder definir qué estrategia de mantenimiento debería utilizar. Si el beta es menor a 0.95, zona prematura, correctivo. Ni vayas a pensar en generarle una tarea preventiva o predictiva. No vale la pena, porque además acuérdense, es coyuntura de material, es tema inherente del elemento. Entonces, mientras más esto se lo pueda cargar al fabricante, porque él tiene la responsabilidad sobre garantizarme el buen funcionamiento de su elemento, mientras más yo pueda pasarle la responsabilidad a él, mejor. Y lo que me queda es falla, reparo, ¿sí? Cuando estoy con betas de 0.95 a 1.05, me dice acciones modificativas. Ah, bueno, acción modificativa. Entonces, de repente, claro, como las causas son, por ejemplo, que el entorno sea inclemente o que hay una sobrecarga, ¿no es cierto?, para el elemento, entonces yo diría, bueno, lamentablemente, mi personal de operaciones no entiende que no debe sobrecargar. Entonces yo necesito aumentarle el factor de seguridad a este mi elemento o a este mi sistema. Entonces voy a tener que hacerle alguna mejora, alguna modificación que me permita ahora poder estar a la altura de lo que operaciones necesita que pueda llegar a producir el sistema. ¿Sí? Voy a hacer una modificación. ¿Ya? Y cuando tengo betas por encima de 1.05, estoy hablando ya de acciones preventivas y predictivas. ¿Ya? Obviamente ya cada una con sus zonas. Este de 1.06, miren, como que se inclina más por el preventivo. Habrá que verlo, porque tendríamos que evaluar también una condición predictiva. ¿Se dan cuenta de lo importante que es el beta? ¿Qué cosa ya me indica? ¿Qué cosas me recomienda? Entonces, justamente ahora vamos a ver qué cosa podría hacer preventivamente para que mi elemento pueda incrementar su MTBF. ¿Ya? Voy con las preguntas, espérenme un ratito. Hasta esta edad no debería permitir que o arriesgar al elemento que trabaje así nada más. Algo debería hacer antes, porque si no, ya pues va a fallar. ¿Ya? Pero miren, voy a regresar a pizarra un ratito. Miren,
El beta y el eta, obviamente los hemos calculado para esta zona, donde ya existe probabilidad de falla, ¿no es cierto? Entonces, lo que hemos obtenido ha sido un valor de eta que viene de acá, digamos, hasta por acá, ¿ya? Ese es eta. Caray, se me ha movido la... Ya, ahí. Ahí está eta, ¿ya? Pero ¿y qué pasa? Eta está yendo solo desde el eje verde hacia adelante y todo lo que estaba atrás, entonces no puede ser, ¿no es cierto? Porque ese tiempo de todas maneras tiene que transcurrir. Entonces quiere decir que a este eta yo debería sumarle este valor que sabemos que es gamma, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes tienen la fórmula de confiabilidad, que como ahora vamos a trabajar en toda la zona de ambos ejes azules, miren, tenemos la fórmula de confiabilidad, ¿no es cierto? Confiabilidad en todo lo azul es igual al número de Euler menos T, ¿no es cierto? Menos gamma, ¿correcto? Sobre eta, ¿no es cierto? Y todo esto elevado a la beta, ¿correcto? Entonces, yo voy a decir, bueno, ¿y qué pasa cuando T se haga gamma más zeta? ¿Qué va a pasar? Entonces reemplazo en T gamma más zeta. Entonces, todo esto ustedes lo van a llevar pues acá a la ecuación, ¿no es cierto? Van a reemplazar ahí en la ecuación. Y si tienen el número 0, ya. Entonces, les estaba diciendo, ¿no? Que reemplacemos este tiempo de gamma más zeta, ¿no? En la ecuación de arriba. Entonces, si yo reemplazo en lugar de t gamma más zeta, ¿qué tendríamos? Gamma más zeta menos gamma. Entonces, gamma con gamma se va a ir y me quedaría arriba eta. Lo mismo que abajo. Eta entre eta, 1, ¿no es cierto? Y sabemos que cualquier valor, que 1 elevado a cualquier exponente, siempre va a seguir siendo 1. Entonces yo podría decir ahora lo siguiente, que esta confiabilidad a esa edad de gamma más eta va a ser igual a e a la menos, me olvidé ponerle igual, e a la menos 1. ¿Cuánto sale eso, por favor? Procesen rápidamente. Eso era lo que les pedía, ¿ya? Entonces se dan cuenta, miren, la confiabilidad hasta esa edad es de 36.79%. ¿Qué me dicen? ¿Alta confiabilidad o baja confiabilidad? ¿Cómo puedo describir esto? ¿Es una alta confiabilidad o es una baja confiabilidad? ¿Qué dicen? Escríbanme por el chat, por favor, rápido. ¿Alta o baja confiabilidad? Muy bien, Michael, baja. Héctor, baja. Kevin, baja. Perfecto. Baja confiabilidad, ya está. Entonces, ¿cómo yo podría arriesgar a este elemento a que llegue hasta esa edad de gamma más zeta? No podría, ¿no es cierto? O sea, estaría cometiendo un error, ¿ya? Entonces, miren que nosotros ya vamos teniendo ciertas referencias. ¿Y por qué les hablo de referencias? Porque voy a regresar al caso, ¿ya? Estoy compartiendo pantalla, y ya está, ahí está. Regreso al Excel y miren, me dice que gamma, ¿no es cierto? Que eta es 3.375, ¿no es cierto? Pero
yo sé que existe gamma, entonces voy a copiar esto mejor acá para que podamos tener los tres parámetros juntos, ¿ya? Y estamos viendo pues que existe gamma, ¿no? Entonces, yo sé que hay una edad que es la suma, ¿no es cierto? Que voy a ponerle acá, insertando, ¿sí? Gamma y eta. Espérame, Jonathan, un ratito. Déjame cerrar nada más esto, por favor. Ya, entonces gamma más eta sería igual a, vamos a ver, 5.851 horas. Hasta esa edad es que voy a tener, ¿no es cierto?, esa mi confiabilidad de 36.79%. Cuando yo trabajaba con Weibull tendencia lineal con gamma igual a 0, eta solo se convertía en mi edad más típica para la falla. Ahora que tengo gamma, ya no. Mi edad más típica para la falla es esta, la suma de gamma más eta. ¿Ya? Nada de presente, todavía no llamo a lista. Después voy a llamar en un rato más. Hemos visto que tengo gamma, ¿no es cierto?, como edad, digamos, durante la cual no debería intervenir directamente, y gamma más eta como una edad hasta la cual no debería dejar el elemento sin intervención, ¿no es cierto? Entonces, si se dan cuenta, mi límite, ¿no?, o mi intervalo de mantenimiento debería estar en esta zona. No necesariamente, pero ¿por qué? Voy a tener que regresar al Excel un ratito. Vamos a entrar ahí. ¿Qué va a pasar? Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, para nuestro análisis ya de datos de vida con sus tres parámetros, lo que vamos a tener son edades, ¿no es cierto?, que vamos a llamarles intervalos, ¿ya? TPR le voy a llamar, es un intervalo para mantenimiento preventivo, y que por ejemplo podría ponerlo así cada 100 horas, ¿ya? Y ver hasta 1500 horas, por ejemplo, ¿ya? Después vamos a ver si aumentamos un poco el intervalo, ¿ya? Pero hasta ahorita para que podamos visualizar esto. Para cada uno de estos intervalos voy a calcular su nivel de confiabilidad. Voy a poder proyectar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora lo que quiero es que, como ya analicé los datos de vida de ese elemento, entonces me estoy basando a lo que ha estado pasando con el elemento. ¿Para qué? Para generar acciones a futuro, ¿ya? Entonces estas acciones a futuro me van a llevar a través de la confiabilidad que podría tener el elemento. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora, yo he puesto acá a partir de 100 horas. ¿Por qué? Porque justamente ustedes van a ver lo siguiente, ¿no? 100 horas está dentro de nuestra vida libre de fallas, ¿correcto? Por ende, miren, cuando yo proyecto la confiabilidad, ¿no es cierto?, XP menos 3 paréntesis, tiempo, menos gamma, ¿no es cierto?, entre eta, ya está, y todo esto elevado a la beta, ¿sí? Miren lo que me sale. Número, no lo reconoce. ¿Por qué? Porque siempre está dentro de la vida libre de fallas.
Entonces, si yo pongo acá más bien a esta vida libre de fallas, de repente, ¿no es cierto?, como primera posibilidad de intervalo, ¿qué me sale? Me sale 100% de confiabilidad. Entonces, en la vida yo voy a querer intervenir ahí. Como había mostrado en pizarra y además habíamos analizado con ustedes, podríamos decir, bueno, que empiece el mantenimiento después de estas 2.476. Entonces podría ser 2.500 y de ahí empezar a subir, aunque sea de 100 en 100. ¿Ya? Vamos a ver. ¿Y qué pasa con la confiabilidad? Lo que va a pasar es que esta confiabilidad va a ir bajando a medida que yo incremente el tiempo. ¿Correcto? Y eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? O sea, nuestra confiabilidad varía a medida que se incremente el tiempo. ¿Sí? Vamos a subir un poquito más el... Ay, caray, espérense un rato, acá esta hoja de... ¿Ya? Entonces, justamente, esa edad más típica de falla está entre 5.800 y 5.900. Se cumple el que su confiabilidad sea de 36.79, ¿no es cierto? Voy a reemplazar acá, por ejemplo, ese valor, ¿ya? Y ahí está, 36.79%. Pero ustedes me habían dicho, es baja esa confiabilidad, está en zona de baja confiabilidad. Entonces, justamente lo que se hace es acá definir que a partir de una confiabilidad de 50% hacia arriba, serían zonas adecuadas como para dar mantenimiento. Y que zonas por debajo del 50% no son zonas adecuadas porque lo que más va a primar es la probabilidad de falla más que la confiabilidad. Entonces, yo voy a eliminar todo esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas zonas que tienen una confiabilidad de 50 a más van a ser las zonas en las cuales pueda definir ese mi intervalo de mantenimiento. ¿Ya? Y lo que vemos, obviamente, es que a medida que se incrementa el tiempo, disminuye la confiabilidad. Es lo lógico que deberíamos presentar, ¿correcto? Voy a disminuir un poquito ese tamaño y trataremos de ver hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí, ya. Ahora sí. Me perdió la... Espérense, caracho. Cosecho acá. Ya, ahora sí. Es como si en este momento nosotros nos encontráramos acá, ¿ya? Ahí están nuestros ojos, ¿ya? Ese es nuestro momento actual. Hemos estudiado ya el pasado, evaluando, analizando los datos de vida y obteniendo información con los parámetros de la distribución Weibull. Entonces, ahora nos vemos en la siguiente situación, que yo tengo una situación a futuro de qué voy a hacer al respecto, ¿ya? Entonces, regresando un ratito al caso, vamos a ver qué cosas espero, ¿ya? Vamos a ver, ahí está el caso. ¿Qué me dice? Miren, ¿ah? Dice, ustedes como jefe de mantenimiento han verificado que se puede realizar el cambio del conjunto de la recarga de aire cada cierto tiempo. O sea, me está diciendo, preventivamente tú puedes hacer este cambio de este conjunto de la recarga de aire. Dice que esta tarea tiene un costo de intervención, es decir, mano de obra, repuestos, insumos, materiales, me cuestan $600. Y esa tarea la puedo ejecutar en 2 horas. ¿Ya? Además me dice que cada vez que se ha presentado esta falla, se ha realizado el mantenimiento correctivo con un costo de intervención de $760, una duración de la reparación de 3 horas, un MTTR de 8 horas, porque seguramente no me agarra un momento en el que no tengo repuestos o algo me falta, qué sé yo, entonces se alarga, ¿sí? Y consecuencias adicionales sobre fallas ocultas de $1.500 encima.
¿ya? Porque claro, es una falla y no sé cómo va a repercutir esa falla. Luego, el valor horario de este sistema asciende a $50, ¿ya? Entonces, ¿qué nos piden desarrollar? Decidir cada cuántas horas convendría hacer ese mantenimiento preventivo del cambio del conjunto de la recarga de aire. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que se ha pensado? Se ha pensado en una tarea preventiva. Ya. Entonces, lo que les estaba diciendo era que este caso nos dice que se puede hacer técnicamente, se ha determinado que se puede hacer este cambio del conjunto de esta recarga de aire. Entonces, que hay que ver cada cuánto tiempo convendría, ¿no? Entonces, ya se está viendo una acción que se puede realizar a futuro. Entonces, yo estoy acá, ¿no es cierto? Y tengo esta opción, ¿ya? Esa es mi opción del mantenimiento preventivo, que además hemos dicho que como intervalo se va a llamar TPR, ¿no es cierto? Y que además, ya como hemos hecho el cálculo, sabemos que cada uno de esos intervalos tiene un nivel de confiabilidad, ¿ya? Eso hemos visto en el Excel. Si se cumple este intervalo de mantenimiento, entonces lo que me va a tocar es básicamente generar la tarea, ¿sí? Generar la tarea de mantenimiento. Ahí va a estar mi tarea de mantenimiento preventivo, ¿no? Manto preventivo, ¿ya? Ahí voy a tener que ejecutar ese mi mantenimiento preventivo. Pero yo sé que la confiabilidad, después de esta zona, ¿no es cierto?, que acaba la vida libre de fallas, ya no es 100%. Por ende, hay probabilidad de falla. Entonces, eso quiere decir que en cualquier momento, como yo estoy viendo a futuro, podría darse que no se cumpla este intervalo y más bien lo que ocurra sea una falla. Son dos posibilidades. O se cumple el tiempo para hacer el mantenimiento, o lo que va a pasar es que en cualquiera de estos momentos me va a ganar la aparición de una falla. ¿Ya? Y a esto le voy a llamar tiempo de falla. Tiempo para la falla. ¿Ya? Y con eso tendría un nuevo dato de vida. Ahora, ¿por qué se va a dar este tiempo de falla? Porque obviamente, así como hay una confiabilidad, también hay una probabilidad de falla. ¿Correcto? Entonces, miren, yo que estoy acá, ¿no es cierto? En acá donde he representado los ojitos, ¿no? Estamos nosotros acá mirando a futuro, ¿sí? Estamos mirando a futuro. Tengo dos posibilidades. Si se da el intervalo del preventivo, ejecuto el mantenimiento preventivo. Si ocurre la falla, piña, ni modo, lloraré un rato y después tendré que hacer el mantenimiento correctivo. ¿Ya? No me queda otra más que restaurar el equipo. ¿Ya? Entonces tendré que hacer su mantenimiento correctivo. Entonces, si se dan cuenta ustedes, viendo a futuro, tengo dos posibles intervenciones. Hay la posibilidad de intervenir dos veces. Pero no sé si el tiempo del preventivo se va a dar o se va a dar el tiempo para la falla. Alguno de los dos se va a dar. No se van a dar los dos definitivamente. O se da el preventivo o se da el correctivo. Entonces, ninguno de los dos tiene el 100% de seguridad de que se dé. ¿Ya? Por eso es que, para poder ayudarme, yo defino un parámetro de cálculo, ¿ya? Que viene por ahí más o menos, y que cumple con lo siguiente. Cumple con ser la mitad o el promedio, no la mitad, sino el promedio entre ese tiempo de prevención
y el tiempo de la falla. ¿Y a este cómo le llamo? A este le llamo MTBI. No es un indicador nuevo, ojo, ¿eh? Es un parámetro de cálculo simplemente. ¿Qué cosa significa? En inglés, middle time between interventions, ¿ya? En español, tiempo medio entre intervenciones. Claro, pues porque es el tiempo promedio entre una posible intervención preventiva y una posible intervención correctiva, ¿sí? Está entre dos posibles intervenciones, ¿ya? Y como es un tiempo promedio, ese tiempo promedio sí es el único que yo puedo decir, bueno, este sí se cumple, porque este es el promedio. O sea, entre dos tiempos que no sé si se va a cumplir uno u otro, el promedio es el que de hecho se cumple, ¿ya? Entonces es un parámetro que me va a ayudar. Y este parámetro de cálculo, que ustedes lo tienen en el PPT, ¿ya? Es complejo de calcular porque depende del tiempo de falla y del tiempo del preventivo. Y yo no tengo el tiempo de falla porque yo no conozco en qué momento se podría presentar la falla. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, que voy a tener que hacer una estimación de ese MTBI. Entonces, una de las fuentes bibliográficas que tienen ustedes en el curso, que es el Arte de Mantener de Rodrigo Pascual, ya ha hecho una aproximación muy interesante, obteniendo ya el MTBI a partir de los parámetros de la distribución de Weibull, ¿ya? Y eso es lo que ustedes tienen en el PPT y vamos a abrir ese PPT rápidamente para que podamos visualizar, ¿ya? Entonces vamos a ver, he tenido que cerrar la carpeta, pero, a ver, ¿dónde está el curso? Ahora no voy a encontrar el curso, aquí está. Ya, estamos acá. Entonces miren, ¿ah? Voy a ir de frente a la fórmula del MTBI, miren la que les decía. Esta es la fórmula, ¿sí? Porque es un promedio ponderado en función del TPR, que acá él le llama TP nada más, y TF, el tiempo de falla, la confiabilidad y la probabilidad de falla, ¿ya? Pero no tengo el TF, entonces no puedo calcular. Para eso están estas fórmulas, basándose a Weibull con gamma igual a 0 y Weibull con gamma, con TP mayor a gamma, que es nuestro caso, que los TPs están siendo mayor a gamma, ¿ya? Esta es la fórmula entonces, ¿ya? Y esa fórmula, miren, voy a trabajarla en el Excel, ¿ya? Entonces voy a hacer el cálculo del MTBI acá en nuestro Excel cuando aparezca. Espérenme un ratito. Chamare, que esto también. Ya, seguimos. Entonces voy a calcular el MTBI, ¿ya? MTBI. Ahí está. ¿Ya? Atentos, miren, la fórmula, hay que tener cuidado nada más con escribir bien la fórmula, ¿ya? Se basa primero a gamma, ¿ya? Entonces, gamma, ahí está. Y todo voy a ir, cuando use estos parámetros, siempre bloqueando, ¿ya? Gamma, entonces. Le voy a sumar a este gamma lo siguiente. Voy a poner, dice, eta sobre beta, ¿ya? Eta sobre beta. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Doble paréntesis y ahora sí. Entonces voy a ir eta entre beta. ¿Ya? Listo. Por. Después me dice que hay una distribución punto gamma. Es una distribución gamma. ¿Ya? Entonces, miren. Distribución de este R punto gamma y acá aparece. ¿Ya? Ahí está, distribución gamma. ¿De qué? Bueno, hay que ver. Tres paréntesis, me dice,
del TP menos gamma sobre eta y elevado a la beta, tipo la fórmula de confiabilidad. Entonces, 3, ¿no es cierto? Del TP, el TPR que nosotros tenemos, ese sí no lo bloqueo, menos gamma, bloqueo, entre eta, bloqueo, y todo esto elevado a la beta, también bloqueo. ¿Ya? Ahí está, ya está. Punto y coma. Mi Excel trabaja con punto y coma. 1 sobre beta, 1, 1, ¿ya? Esas son ya 1 sobre beta es el parámetro, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero ahora el 1,1 es porque me está pidiendo trabajar con una distribución acumulativa. ¿Ya? Listo, terminé esa parte y después me dice por el exponencial de gamma logarítmico sobre 1, de 1 sobre beta. Esto se parece mucho a lo que es el MTBF. ¿Ya? Entonces, por exponencial del gamma logarítmico. XP de gamma logarítmico, ya está, de 1 entre beta. Ya está. Larga la fórmula, ¿ya? Pero es cuestión de hacer con cuidado nada más. Y me va a salir ahí algún valor. Espérense, tengo que regresar nada más a la hoja. Ya está. No debe ser en porcentaje, vamos a ponerle número. ¿Ya? Ahí está, el MTBI. ¿Ya? Voy a jalar y miren lo que va sucediendo, ¿no? Va incrementándose el MTBI, pero su incremento no es tan sustancial como se incrementan los TPRs. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vamos a ver, voy a ir a pizarra. A ver, en pizarra. Les voy a mostrar acá rápidamente lo siguiente. Cuando yo tengo un intervalo pequeño, ¿sí?, de mantenimiento, el MTBI tiende a ser prácticamente ese mismo intervalo de mantenimiento. O sea, es casi igual. Para que se cumpla lo que he graficado acá a la derecha, que el MTBI sea el promedio entre el tiempo del preventivo y el tiempo de falla, entonces lo que debería darse es que también el tiempo de falla sea prácticamente igual, ¿no es cierto? Entonces en intervalos cortos de mantenimiento no debería vivir preocupado. ¿Por qué? Porque prácticamente yo sé que la falla llegaría, ¿no es cierto? Y con cierta probabilidad nada más, llegaría en el momento en que yo ya voy a hacer mantenimiento. Así es que ahí estoy seguro, ¿sí? Riesgo no hay, ¿ya? Mínimo, ¿correcto? En cambio, si incremento el intervalo, ¿qué pasa? Lo que hemos visto, el MTBI es más grande, pero su incremento no es tan sustancial. Entonces se queda, digamos, por acá, ¿sí? Y para que se cumpla esa relación de que sea el promedio, ¿qué va a pasar con el tiempo de falla? Va a pasar que este tiempo de falla se va a adelantar, ¿no es cierto? Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que todo este tiempo que esté esperando que se cumpla mi intervalo de mantenimiento, lo voy a vivir tenso? ¿Por qué? Porque en cualquier momento puede aparecer la falla, ¿no es cierto? En cualquier momento. A partir de ese TF que se cumple donde está la X hacia adelante, en cualquier momento podría aparecer la falla. Entonces voy a vivir en una tensión enorme. ¿Qué les muestro con esto? Este MTBI lo que me muestra es que a medida que el intervalo va aumentándose, el MTBI está
desplazándose más atrás, y eso está haciendo que el tiempo de falla también se adelante, ¿correcto? Y lo que me muestra es que básicamente me está reforzando el riesgo que existe, ¿no es cierto?, al tener intervalos de mantenimiento muy amplios, ¿correcto? Eso básicamente. Entonces, aparte de ser un parámetro de cálculo, también lo que me muestra es que hay un aspecto de riesgo, ¿ya? Bueno, pero hasta ahí como que mucho tampoco nos está diciendo. Más allá de la confiabilidad, que ya nos decía que había un factor de riesgo, mucho más no me indica, ¿correcto? Entonces, tengo que calcular otros indicadores. Hay un indicador por excelencia que es la disponibilidad. Y acuérdense que la disponibilidad, ¿no es cierto?, tenía una relación versus los tiempos operativos y los tiempos de paradas. Pero yo voy a calcular la disponibilidad operacional, ¿ya? Esa disponibilidad operacional que sabíamos que era el tiempo neto, mejor eso lo escribo, tiempo neto, sobre el tiempo neto, ahorita pongo la línea, más las paradas programadas, ¿ya? Espérenme, vamos a arreglar esto, ¿sí? Ya está, más las paradas programadas, y también le sumábamos las paradas no programadas. Ahí está. Más las paradas no programadas. Ya. Listo. Esa es la disponibilidad operacional. ¿Ya? Ahora, en el esquema que yo tengo arriba, en este esquemita, este esquema, ¿ya? Perdón. Eso estoy cerrando, ¿ya? Este esquema, este que está acá, al que les he ponido la flecha. Si ustedes se dan cuenta, este tiempo neto del numerador refleja un tiempo neto que es el verdadero tiempo productivo que se da, ¿no es cierto?, que el equipo trabaja. Entonces, en este esquema que yo estoy visualizando las cosas a futuro, ni el tiempo del preventivo ni el tiempo de falla son seguros, porque ambos dependen de sus probabilidades, de la confiabilidad y de la probabilidad de falla. El único que es seguro es el MTBI. Entonces yo podría decir, en ese esquema, la disponibilidad operacional podría reflejarse de la siguiente manera. Con el MTBI encima, como tiempo neto, porque es aquel tiempo que va a ser el único que yo puedo decir que se va a dar, ¿correcto? Luego, en la parte inferior de la ecuación, yo podría decir, y este otro tiempo neto que está pegado a las paradas programadas, a ese tiempo es el tiempo que tú esperarías que se dé. Y el tiempo que yo espero que se dé no es el MTBI, no es el tiempo de falla, es el tiempo del preventivo, ¿correcto? Es el que yo tengo expectativas de que se dé. Entonces le pongo acá el tiempo del preventivo, ¿sí? Y si se cumple ese tiempo del preventivo, ¿qué me tocaría? Me tocaría ejecutar el mantenimiento preventivo. Por ende, debería aparecer algo que se llame duración del preventivo. ¿Cuánto tiempo dura ejecutar ese preventivo? ¿Ya? Y es una parada programada, ¿ya? Y me dice, y le tienes que sumar también las paradas no programadas. Ah, ya, entonces, parada no programada, yo pienso que es el mantenimiento correctivo. ¿Ya? Entonces le voy a sumar esas paradas no programadas con la duración del correctivo. ¿Ya? Pero esa duración del correctivo solamente es probable. No sabemos si se va a dar o no. Por ende, le está afectando la probabilidad de falla. ¿Ya?
Entonces miren esa fórmula que me refleja la disponibilidad operacional que nosotros vamos a evaluar, ¿ya? Y vamos a hacer su cálculo en el Excel, ¿ya? Eso también está en el PPT, así es que tranquilos, solamente acá les explico, ¿ya? Muy bien, regreso al Excel y voy a trabajar con esa fórmula, ¿ya? Que este Excel más fastidioso. Ya, listo. Entonces voy a calcular la disponibilidad operacional. Disponibilidad operacional, ¿ya? Sería el MTBI arriba entre el tiempo del preventivo más la duración del preventivo. El caso me dice que el preventivo duraría 2 horas, ¿no es cierto? Entonces, más 2 horas, más la duración del correctivo por la probabilidad de falla. ¿Más las 3 horas? No, más las 8 horas, porque el MTTR me refleja la duración del correctivo. Más las 8 horas por la probabilidad de falla. Eso quiere decir que es 1 menos la confiabilidad. Ahí está. Me sale ese indicador, 99.92 y hasta abajo. ¿Ya? Así va a ir avanzando esa disponibilidad. Ahora, la disponibilidad sabemos que es un indicador de clase mundial, cuyo valor, ¿no es cierto?, sabemos que debería ser por encima de 90%. Entonces, esta disponibilidad, por ejemplo, ya me va a cortar un poco más las distancias de los intervalos. ¿Por qué? Porque no me va a recomendar que yo trabaje con este intervalo de 5000 o con este de 5100. ¿Correcto? Entonces, voy a eliminar ambos intervalos. ¿Por qué? Porque el de 4900 sí está trabajando con una disponibilidad, como veían, de 90.60%, que eso está por encima del nivel esperado de la disponibilidad. ¿Ya? 90.60%. ¿Ya está? Entonces, vamos a fijar esto, no sé si eso sea el problema. Ya, bueno, parece que sí. Ahí está. Entonces, ya tenemos ahí nuestros valores. ¿Ya? ¿Qué más? No todo lo es la disponibilidad. Hay un aspecto económico que está atrás de los mantenimientos. Entonces, eso justamente tengo que evaluar. La coyuntura económica de ejecutar o la acción preventiva o la acción correctiva. ¿Ya? Espérenme un ratito, caso me habla de que el mantenimiento preventivo me cuesta $600, ¿no? Que el correctivo me cuesta 760, además trae otros costos adicionales, ¿no? Entonces vamos a costear eso, ¿ya? Pero vamos a ir un ratito a pizarra para poder entender, recordar más que entender los costos de mantenimiento, ¿ya? Acordémonos que una tarea de mantenimiento, esto voy a bajar un poquito, ahí está bien, un mantenimiento preventivo, ¿no es cierto?, tiene un denominado costo de intervención, ¿no es cierto? Ese costo de intervención, al igual que en el correctivo y demás, ya saben que tiene todo lo que es mano de obra, ¿no? Mano de obra, repuestos, materiales e insumos, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero además, el preventivo representa también una paralización para la máquina. Entonces, salvo que esa paralización no se dé en el tiempo utilizado,
de todas maneras, esa máquina me estaría generando una pérdida productiva. ¿Ya? Hay una pérdida productiva que me genera cuando la parada se genera dentro del tiempo utilizado. ¿Sí? Entonces, esto finalmente, la suma del costo de intervención más esa pérdida productiva, me va a dar un costo total de ese preventivo. ¿Ya? En cambio, el correctivo, que también tiene su costo de intervención, los mismos elementos que interactúan, ya de por sí, como me está atacando, ni siquiera dentro del tiempo utilizado nada más, sino dentro del tiempo planificado, me genera de por sí una pérdida productiva. ¿Ya? Y encima, como este correctivo tiene acciones que puedan ir en contra de la seguridad, del medio ambiente, del mismo activo en particular que podría generarme otras situaciones de falla en él, entonces me genera consecuencias adicionales. Eso lo sabemos también por la clase anterior. ¿Ya? Entonces miren que todo esto se suma y finalmente voy a tener el costo total del correctivo. ¿Ya? Esto vamos a costear entonces en nuestro Excel. ¿Ya? Háganle un print ahí rápido, por favor, para que se acuerden y esto lo voy a costear en el Excel. Vamos, cuento hasta 3, ¿ya? Correctivo lo voy a costear acá. Correctivo. Vamos a ver. Costo de intervención. Costo de intervención me dice del correctivo $760. $760. Ahora, me dice que el MTTR es de 8 horas, o sea, para la máquina 8 horas, y el valor horario de este sistema es de $50 por hora. Entonces, la pérdida productiva sería pérdida productiva de 50 por 8, $400 de pérdida productiva. Y encima, este tiene consecuencias adicionales, ¿ya? Que dice, en este caso, me genera fallas ocultas y esto está valorizado en $1.500. $1.500. Ahí está, perfecto. Por ende, este tiene un costo total, ¿no es cierto? Voy a hacer la suma de $2.660. ¿Ya? Ahí está, 2.660. ¿Ya? Muy bien, ese es el costo del correctivo. Ahora en la hoja del preventivo voy a costear, ¿ya? Acá voy a poner, ¿ya? El preventivo. Preventivo. Vamos a costear acá. Primero, costo de intervención. ¿Qué nos dice? $600. $600 de costo de intervención. $600. Ahora, dice que la duración de este preventivo es de 2 horas. Entonces, a $50 por hora, me va a generar una pérdida productiva también, ¿no es cierto? Pérdida productiva de 50 por 2, ¿ya? Esto está en dólares, ambos en dólares, ¿ya? Y tendría entonces un costo total de ese preventivo de la suma, ¿correcto? Que sería $700. ¿Ya? $700. Ahí está. Perfecto.
Muy bien. Ahora quiero que se den cuenta esto en pizarra. Voy a regresar a pizarra. Aquí en el esquemita. Ya también pensando en el costo, cuando yo estoy ahí donde está la carita, ¿no es cierto? Y viendo a futuro, si se da el preventivo, ¿cuánto me va a costar el mantenimiento? El costo del preventivo, que sería $700. Si no se da ese preventivo y falla antes, me va a costar el mantenimiento correctivo, que me cuesta $2,660. Ajá, entonces, quiere decir que en esta situación yo me estoy moviendo por un riesgo. Y ese riesgo va, miren, desde los $700, ¿no es cierto? Que tiene perdón, con otro color voy a escribir, desde los $700 que vale que cuesta el preventivo, hasta esos $2,660 que cuesta el correctivo. $2,660. En toda esta distancia que ustedes están viendo, y la voy a poner con un color, aunque sea amarillo, ¿ya? Toda esta distancia es lo que se denomina riesgo, ¿ya? El riesgo que implica que ocurra la falla antes de que ejecute ese preventivo, ¿ya? Entonces, voy a evaluar, ¿no es cierto?, que cuando yo esté esperando, acá como me muestra el esquemita, cuando yo estoy viendo a futuro esta situación, no solamente es el costo del preventivo que está acá, no solamente son los $700, sino hay un riesgo asociado. Entonces, a ese nivel de costo se le denomina costo esperado de mantenimiento. Entonces yo voy a tener acá lo que se denomina el costo esperado, ¿ya? Costo esperado de prevención, así le voy a llamar. Y dice que ese es igual al costo propio del preventivo por su nivel de confiabilidad, ¿ya? Pero además, como hay una posibilidad de que se dé la falla, entonces es costo del correctivo, ¿ya?, por su probabilidad de falla. Este costo es el que me permite visualizar a futuro cuánto me costaría una intervención, una posible intervención de mantenimiento preventivo en determinado intervalo, asumiendo el riesgo que contrae el que ocurra la falla antes de que se dé el mantenimiento preventivo. Repito, es lo que espero como costo a futuro de ejecutar el mantenimiento preventivo en un intervalo determinado, asumiendo el riesgo de que ocurra la falla primero. ¿Ya? Voy a calcular ese costo esperado, paso al Excel, comparto, ya está. Entonces, costo esperado de prevención, ¿ya? Costo esperado de prevención. Me decía, miren, bloqueando siempre las celdas que debo fijar, ¿ya? Costo total del preventivo, fijo, por confiabilidad. Ya está. Más la posibilidad de que ocurra, ¿no es cierto?, el correctivo. Costo total del correctivo, fijo, por, y ahora, ¿qué voy a buscar? 1 menos la probabilidad, la confiabilidad, perdón, que sería la probabilidad de falla. Ahí está. Entonces, jalo para todos, ¿ya? Ahí están los valores. Y miren, voy a calcular el riesgo. El riesgo sería siempre este costo esperado menos el costo
que yo espero que se dé, que sería el del preventivo. Ahí está el nivel de riesgo. Entonces ustedes estarán viendo que cuando me manejo en intervalos cortos, pequeños, voy a ampliar un poquito esto para que vean, cuando me manejo en intervalos cortos, el riesgo es mínimo, pero mientras voy incrementando el costo, el riesgo va subiendo, ¿no es cierto? Hasta que llego a valores en los que, ojo, ya de repente no puedo asumir ese riesgo, ¿ya? Y así es, cada falla particularmente tiene su nivel de riesgo. Puede estar basado en millones, en miles, qué sé yo, ¿ya? Hay una variabilidad completa ahí. Entonces, bueno, yo acá todavía sigo viendo con cierto nivel de duda, ¿no? Ya, pues está bien, o sea, sigue siendo claro que al tener una confiabilidad que baja, el riesgo debería ser mayor, ¿no es cierto? Y es lo que me está mostrando. El riesgo está siendo mayor. Este costo esperado de prevención, acuérdense que es el costo que yo estoy visualizando a futuro. ¿Cuánto me costaría el mantenimiento preventivo? ¿No es cierto? Pero ese costo me está mostrando una intervención, una sola intervención a futuro. Y yo les hago la pregunta y espero que me respondan rápido por el chat. Yo pongo una tarea en el plan de mantenimiento para ejecutarla una sola vez o para ejecutarla repetidas veces. ¿Cuál sería la respuesta? Para que justamente se pueda ejecutar las veces que sea necesario, ¿ya? Hasta cuando me esté yendo bien con esta tarea. Entonces, en ese sentido, el costo esperado de prevención no me refleja lo que realmente me va a costar esta repetitividad de las tareas. La repetitividad de las tareas tiene que estar dada como un indicador que me relacione ese costo esperado versus el posible intervalo de mantenimiento, ¿ya? Entonces, en ese sentido, aparece un nuevo costo, ¿ya? Y que es finalmente el decisor, ¿ya? Ese costo se denomina costo esperado de prevención específico. ¿Y este es igual a qué cosa? Este es igual a el costo esperado de prevención, ¿ya? Costo esperado de prevención sobre el único tiempo que yo puedo afirmar que va a ser el que se cumpla de todas maneras. O sea, sobre nuestro amigo MTBI, ¿ya? Este costo finalmente va a tener una trascendencia importante acá. Y ustedes lo van a ver. Primero voy a calcular en el Excel, ¿ya? Basándome en esa forma. Costo esperado de prevención específico. Es el costo esperado entre el MTBI, ¿correcto? Ahí está, me sale 0.28 y lanzo a lo demás y ustedes miren, fíjense, 0.28, 0.27, 0.26, 0.26, 0.26, 4, 0.26, 5, 0.26, 6 y sigue subiendo y sube. Algo ha pasado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir a Pizarra. ¿Qué cosa habrá pasado? Bueno, vamos a ver. ¿Qué habrá pasado? Una nueva pizarra vamos a compartir y vamos a mostrar esa relación entonces. ¿Qué ha pasado acá con este costo específico? Yo tengo ahí los intervalos, ¿ya? Y tengo acá la confiabilidad. Y yo he visto que a partir de cierto momento esta confiabilidad empieza a bajar, ¿no es cierto? A partir de las, ya sabemos, gamma horas, ¿ya? Y
he calculado ese su costo. Y ese costo yo veo que empieza desde un nivel alto y baja, 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 baja y hace esa curva. ¿Sí? Ajá. ¿Y yo qué espero de un costo? Este es el costo específico, ya saben, costo específico, ¿ya? ¿Qué espero de un costo? Lo que yo espero que del costo es que ese costo sea menor. Entonces, a partir de ese punto mínimo, bajo, 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 y coincide con un tiempo. Ese tiempo con el que coincide es nuestro denominado intervalo óptimo de mantenimiento. Y miren lo interesante, que ese intervalo óptimo de mantenimiento a través de este costo, lo que hace es, voy a cambiar de color, lo que hace es que continúa esta línea, ¿no es cierto?, hasta llegar a la confiabilidad. ¿Y qué pasa? Y me define un nivel de confiabilidad con el que debería trabajar con este elemento. Entonces, quiere decir que la confiabilidad no se selecciona. Yo no indico el nivel de confiabilidad con el que quiero trabajar. El proceso de optimización me impone un nivel de confiabilidad con el que debo trabajar. Y eso va a estar basado respecto a la condición de riesgo. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a buscar en el costo específico? El punto mínimo. Entonces, regreso al Excel, ¿ya? Compartiendo. Y ustedes pueden ver que el punto mínimo se da acá, ¿no es cierto? Si es que no estoy mal, ¿sí? Se da ahí, en este intervalo de 2.900 horas, ¿correcto? Lo que me está diciendo acá en este caso es que esta tarea del cambio del conjunto de la recarga de aire debería hacerse cada 2.900 horas, buscando un nivel de confiabilidad de 96.59%. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Debería ejecutarlo a cada 2.900 horas. Perfecto. Pero hay algo más que tengo que evaluar, y es este costo esperado específico. Yo tendría que evaluar lo siguiente. Voy a pisar. Tendría que decir, bueno, perfecto, esta situación ya me ha servido para elegir mi intervalo de mantenimiento. Ahora, a la par de mi intervalo de mantenimiento, de esta mi tarea posible de mantenimiento, también tengo la posibilidad de no hacer nada y dejar que siga fallando. Entonces, lo que tendría que hacer es que, como ya el preventivo es técnicamente viable, entonces ahora tengo que corroborar si económicamente también lo es. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Simplemente voy a hacer un comparativo entre el costo específico del preventivo y el costo específico del correctivo. Entonces voy a decir lo siguiente, el costo específico del preventivo para ser viable debería ser lo menor posible, ¿no es cierto?, al costo específico del correctivo. ¿Ya? Entonces, en nuestro caso, ¿cómo está? Yo tengo el costo específico del preventivo que está en 0.265. 0.265. Caray, ya se me movió. Dólares por hora. ¿Ya? Y no hemos calculado el costo específico del correctivo. Así es que vamos a regresar al Excel rápidamente. Y miren, acá donde está nuestro análisis de datos de vida, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir,
el costo del correctivo el costo específico tendrá que darse a través del costo total del correctivo respecto a la edad más típica para la falla. Entonces, el costo específico de ese correctivo va a ser igual, esperen, mejor lo pongo acá abajo, ¿ya? Costo específico del correctivo va a resultar de este costo total entre la edad más típica para la falla. Y me sale que este costo del correctivo resultaría ser 0.455, ¿ya? Llevándolo a 3 decimales como el caso del preventivo. Ahí está. Entonces me voy a ir 0.455 y voy a colocar acá, ¿no? 0.455 dólares por hora. Entonces, ¿económicamente el preventivo también es viable? Sí es viable. Es viable, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es menor al costo específico del correctivo. Por ende, ¿qué debería concluir acá? Que debería integrar esta tarea de mantenimiento, ¿no es cierto? Mantenimiento preventivo al plan de mantenimiento. ¿Ya? ¿Y con qué característica? A un intervalo de 2.900 horas. ¿Correcto? Esa sería entonces la conclusión de este caso. ¿Ya?